Sasa llegó corriendo a donde estaba Ai, con el rostro iluminado de emoción. Llevaba un libro enorme en las manos, abierto de par en par para mostrar la bendición que acababa de recibir. Sonriendo de oreja a oreja, se lanzó a sus brazos y le contó orgullosa que le habían otorgado la bendición de maestro de la espada. Ai, con los ojos brillando de alegría por ella, le dio un sincero felicidades, Sasa. Poco después, Sasa le recordó que ahora le tocaba a él. Con una mirada segura, Aisa sintió y dijo que estaba convencido de que también recibiría una bendición increíble. Agregó que una vez que la tuviera, por fin podrían empezar a vivir aventuras juntos. Sasa sonrió al oír eso y comentó que así estarían un paso más cerca de cumplir el sueño del que siempre habían hablado. Coincidió con voz firme, por fin, sí. Cuando eran más jóvenes, se habían conocido frente a las tumbas de sus padres. Aquel día llovía. Ai se mantenía en silencio, con el dolor reflejado en sus ojos. Llamando por Sasa y por sus padres, con lágrimas corriendo por sus mejillas, prometió que se convertirían en el equipo más fuerte de todos y ayudarían a tanta gente como pudieran, para que nadie más sufriera como ellos. Tiempo después, en el Salón de las Bendiciones, un anciano anunció que era el turno de Ace. En su mundo, todos los niños recibían su bendición al cumplir 12 años, poderes especiales entregados por Dios. Sasa ya había recibido la suya y ahora era el momento de Ace. Para descubrir su bendición debía abrir el tomo sagrado, un libro que revelaba la habilidad única de cada persona. Con el corazón latiendo con fuerza y un propósito claro, abrió el libro. Las páginas se agitaron hasta detenerse. Al revisarlas, un resplandor repentino llamó su atención, una página brillaba más que las demás. Extendió la mano, la tocó y vio el nombre de su bendición, maestro de armas. Se quedó mirándola confundido, murmurando para sí ¿qué es eso? Reocupado, llamó al anciano de nombre Hist y le preguntó qué significaba esa bendición, pero ni él lo sabía. Sasa se inclinó para leer el título y preguntó si de verdad decía maestro de armas. Todos los que estaban alrededor se veían igual de desconcertados. Mientras intentaban entenderlo, alguien comentó que quizá, al no saber lo que hacía esa bendición, ni siquiera podría usarla. Él no respondió nada, solo permaneció allí tratando de procesarlo todo. Pasaron 2 años desde aquel día. Ahora Ice subía un sendero montañoso, cargando una mochila enorme. No iba solo, otros del grupo lo acompañaban, pero era evidente que le costaba seguir el ritmo. Empapado en sudor y respirando con dificultad, seguía avanzando. Reynolds, del segundo al mando y un aventurero con experiencia, lo notó y le preguntó si estaba bien. Jai respondió rápido que sí, que todavía podía continuar. Reynolds sonrió y le dijo que ya casi llegaban. Una guerrera cercana observaba la escena mientras Reynolds asentía con calma. Sasa, ahora líder del grupo sagrado, ordenó una pausa de 30 minutos. Ayo obedeció e intentó ayudar, pero Sasa lo interrumpió con firmeza. Le dijo que si se desmayaba ahí mismo, nadie podría protegerlo y que si alguien tenía que cargar con sus cosas, pondría en riesgo a todo el equipo. Robin, otra compañera, se ofreció a ayudarlo con algunas cosas e intentó animarlo. Pero Pasola lo miró con burla y lo provocó, diciéndole que ni siquiera podía usar su propia bendición y ya quería hacerse el fuerte. Paikun se quedó al margen, observando en silencio. Sasa volvió a intervenir, esta vez con autoridad, recordándoles que la misión era crucial para la clasificación del equipo sagrado y que cualquier error podría afectar su evaluación. Robin estuvo de acuerdo, aunque insistió en que aún así podía ayudar. Ai le devolvió una sonrisa agradecida, diciendo que ayudar de esa manera era lo mínimo que podía hacer. Aún así, Sasa se mantuvo firme y le ordenó descansar, que no se cediera. Sentado, comenzó a reflexionar. Habían pasado 2 años desde que recibió su bendición y todavía no sabía cómo usarla. Sin embargo, había formado un equipo junto a Sasa y con el tiempo se habían unido otros. Sasa había alcanzado el rango A como aventurera y el equipo sagrado había logrado el rango B. Pero Ace solo se veía a sí mismo como un simple cargador, alguien incapaz de luchar o usar poderes. Mientras sus compañeros brillaban, él se sentía una carga. Sumido en sus pensamientos, no notó que Reynolds se acercaba. El hombre le puso una mano en el hombro y le dijo que no perdiera la esperanza. Ace se sintió y le agradeció en voz baja, aunque sus puños permanecían apretados por la frustración. Más tarde, Reynolds llamó aparte a Sasa y le preguntó cómo estaba aguantando Ace. Comentó que se lo veía exhausto, aunque aún confiaba en que terminarían la misión. Luego quiso saber si ya tenían un plan. Sasa, con gesto serio, respondió que sí, que ya habían tomado una decisión. Al final, el grupo llegó a la entrada de una cueva oscura.
Levantó la vista con asombro, dándose cuenta de dónde estaban, la guarida de la reina serpiente, un monstruo de rango a dudos si realmente planeaban enfrentarse a ella. Sasa reunió al equipo y explicó el plan. Ella iría al frente y enfrentaría al monstruo de cara. Ticón y Robin se encargarían del apoyo en la retaguardia media. Reynolds cubriría la parte trasera y Piazzolla, la sanadora, se mantendría a salvo al fondo. Ide dio un paso al frente y preguntó cuál sería su papel. Sasa no titubeó, le dijo que se quedara afuera. Sus palabras le golpearon fuerte, pero permaneció en silencio, apretando los puños otra vez. Ticón empezó a lanzar un hechizo de apoyo. El narrador explicó que su bendición era sabio, lo que le permitía usar una amplia variedad de magia, sobre todo de apoyo y sanación. Una vez listos, Sasa dio la orden firme. Avanzaron hacia la cueva preparados para la batalla. De pronto una serpiente gigantesca emergió de las sombras. Su cuerpo estaba cubierto de escamas blindadas y sus ojos brillaban con furia. El suelo tembló bajo ella. Había aparecido la reina serpiente. Sasa avanzó sin dudarlo. Con la espada desenvainada, marchó al frente y dijo con calma que el enemigo no saldría de allí con vida. Desde la distancia, Ace no pudo evitar quedarse maravillado otra vez. Aunque la había visto pelear muchas veces, sus habilidades aún no dejaban sin palabras. El narrador explicó que la bendición de Sasa, maestra de la espada, le otorgaba una destreza insuperable cada vez que empuñaba una hoja. Potenciaba su fuerza y precisión, dándole control total en combate. También le permitía canalizar magia a través de sus armas y armadura, haciéndola aún más poderosa. Esa habilidad la colocaba entre los usuarios de élite de las 16 bendiciones maestras conocidas en el mundo. Mientras Sasa cargaba contra la reina serpiente, el resto del equipo tomó posiciones. Ticón, Robin, Sola y Reynolds se prepararon para apoyarla, pero entonces sucedió algo inesperado. El monstruo se lanzó directamente contra el grupo. Reynolds reaccionó rápido, usando su habilidad rompe escudos para golpear de lleno. Sola, observando desde atrás, lo molestó diciendo que para alguien llamado Maestro del Escudo, había dejado que la serpiente se acercara demasiado. Reynón no alcanzó a responder antes de darse cuenta de algo peor. La criatura se lanzaba ahora directo contra Ace. Él estaba más atrás, aún cargando con los suministros y sin enterarse del peligro. Un ruido extraño llamó su atención y al alzar la vista vio a la reina serpiente en el aire, con la boca abierta, lista para devorarlo. Se paralizó dominado por el miedo, pero justo a tiempo Sasa apareció y de un solo tajo le cortó la cabeza al monstruo. Cayó al suelo, temblando y avergonzado. Recuperando el aliento, le agradeció en voz baja e intentó decir que quería ayudar también, pero las palabras no salieron. Sasa, jadeando y visiblemente molesta, le gritó que dejara de estorbar y se quedara quieto. Mientras tanto, los demás, más adentro de la cueva, encontraron restos humanos esparcidos por el suelo. Reino lo señaló y sugirió que recogieran los huesos para llevarlos de vuelta al gremio. Aya observaba en silencio, con el peso de la culpa sobre los hombros, sintiendo que solo retrasaba a todos. Cuando la batalla terminó, el equipo comenzó a reunir pruebas de la derrota del monstruo. Sasa dijo que el núcleo de la reina serpiente sería suficiente para el gremio. Mientras todos trabajaban, Ei se apartó un poco y notó algo medio enterrado entre los escombros. Un libro viejo y desgastado con una gruesa y extraña cubierta. Curioso lo recogió preguntándose qué sería. En ese instante, Sasa le gritó que dejara de perder el tiempo y empacara sus cosas. Él se disculpó de inmediato, forzando una sonrisa, y guardó el libro en su mochila sin que nadie lo notara. Más tarde, de vuelta en la base, al fin tuvo oportunidad de abrirlo. Una de las páginas mostraba un dibujo extraño de lo que parecía ser un arma, una de ser teacle, y la escritura estaba en un idioma desconocido. Al observarla, algo se agitó en su interior. Era la misma sensación extraña que tuvo el día en que recibió su bendición. Un pensamiento lo golpeó. Tal vez ese libro era la pieza que faltaba, la pista que necesitaba para entender por fin qué significaba su bendición. La esperanza se encendió en él y decidió empezar a estudiarlo poco a poco, pensando que podría ayudarlo a despertar algo profundo en su interior. Entusiasmado, entró en la sala donde estaba reunido el grupo, listo para compartir lo que había descubierto. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, Sasa se levantó y, sin mostrar emoción, le dijo que tenía que abandonar el equipo. Sus palabras cayeron como un martillazo. Ace se quedó helado, atónito. Le preguntó si realmente lo decía en serio, recordándole la promesa que habían hecho cuando soñaban con ayudar a la gente juntos. Sasa lo miró con seriedad y respondió que no lo había olvidado, pero que las cosas habían cambiado.
El equipo sagrado estaba a punto de ser ascendido a un rango más alto. Sasa explicó que quería convertir al grupo en el mejor de todos y que si él se quedaba, solo los arrastraría hacia abajo. A sus ojos era un estorbo. Tiró una bolsa de monedas al suelo y le dijo que la usara para el viaje de regreso a casa. Reynolds, claramente incómodo, intentó aligerar la tensión con una sonrisa forzada. Dijo que habían hecho avanzar tanto el nombre del equipo que incluso en su ciudad natal se enterarían de ellos. Con un nudo en el pecho, bajó la cabeza y se preguntó si de verdad ya no había un lugar para él. Hizo un comentario amargo sobre si Reynolds estaría contento de verlo marcharse. Reynolds, sorprendido, intentó responder, pero Ace ya podía sentir el juicio en el aire. Estaba escrito en sus rostros. Robin no pudo contenerse por más tiempo. Con las manos temblorosas y la voz cargada de emoción, se puso en pie y dijo que no estaba de acuerdo con la decisión. Les recordó a todos que Ice también tenía una bendición de tipo maestro y que quizá algún día su verdadero poder por fin saldría a la luz. Sasa no respondió, con una expresión indescifrable. Reynolds, en cambio, contestó con firmeza, diciendo que a partir de ahora las misiones del equipo serían cada vez más peligrosas. Robin replicó, preguntando cuándo llegaría ese día. Reynolds ignoró la pregunta y se limitó a decir que Ace ya no era necesario. Dando un paso al frente, no lo endulzó, anunció oficialmente que Ai quedaba expulsado del grupo sagrado. Atónito y sin saber qué decir, Ai se quedó ahí mientras Reynolds le ofrecía un último gesto, más dinero para ayudarlo a seguir adelante. Pero Ace no lo aceptó. Agarró la bolsa y la arrojó al suelo, gritando que no la quería. Luego, con los puños apretados, dijo que se iría, pero que no estaba renunciando. Alzó la voz y declaró que jamás se convertiría en un aventurero como Sasa, alguien que deja atrás a los débiles solo para subir de rango. Sus palabras golpearon duro. Sasa no dijo nada. Se quedó mirando las monedas esparcidas por el suelo, conteniendo las lágrimas. Ai se dio la vuelta y se largó, dando un portazo. Reynolds pronunció el nombre de Sasa, pero ella no respondió. Se quedó inmóvil. Más tarde, Sasa se disculpó en voz baja con Reynolds por haberlo metido en eso. Él dijo que estaba bien. Sentados fuera, bajo la luz de la luna, él le preguntó si de verdad estaba segura de la decisión. Sasa dijo que sí. Aunque Asa acabara odiándola para siempre, prefería verlo vivir que verlo morir en combate. Pasaron 2 meses. El viaje de Asa había tomado un nuevo rumbo. Desde que lo expulsaron del sagrado, había estado entrenando solo, esforzándose cada día. Aquella mañana había acabado con 20 goblins, su mejor resultado hasta entonces, pero sabía que aún no era suficiente. Centrado en hacerse más fuerte, se pasó por una taberna absorto en sus entrenamientos. En cuanto cruzó la puerta, el lugar se quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en él. Un grupo de aventureros cercanos lo reconoció y empezó a murmurar. Comentaron cómo lo habían expulsado del sagrado, que ahora no era más que un recolector de hierbas, y bromearon con que Sasa probablemente ya no lo soportaba. Uno incluso lo llamó una vergüenza para el antiguo equipo. Fay oyó cada palabra, pero no dijo nada. Siguió caminando, aunque tenía los puños apretados y la rabia ardiéndole por dentro. Momentos después, mientras seguía por las calles, de repente se topó cara a cara con alguien inesperado. Sasa estaba justo frente a él. Los dos quedaron frente a frente. Sasa dijo su nombre con la mirada fija, seria pero sin enfado. Detrás de ella, Reynolds y el resto del grupo sagrado observaban en silencio a poca distancia. Sasa respiró hondo y empezó a hablar. Le pidió que la escuchara. Explicó que muy al sur, cerca del reino desértico de Dora, había una zona pantanosa donde habían empezado a florecer unos raros tréboles blancos, flores usadas en pociones de curación. Ai guardó silencio, simplemente escuchando mientras ella hablaba. Eso fue todo, dijo, y se dio la vuelta para irse sin añadir nada más. Ai se quedó allí un momento, sin saber cómo tomárselo. Su cabeza se llenó de preguntas. Mientras volvía, la imagen de esos tréboles blancos se le quedó grabada junto con el camino que Sasa le había señalado. Empezó a preguntarse si seguían intentando ayudarlo aunque fuera a distancia. Sabía lo valiosas que eran esas flores, tanto para hacer pociones como para venderlas. Tal vez esa era su forma de darle una oportunidad. Quizás Sasa aún se preocupaba por él, aunque las cosas no pudieran volver a ser como antes. A la mañana siguiente partió hacia los pantanos de Dearam. Cuando llegó, la vista lo dejó sin aliento, un campo interminable de flores blancas meciéndose suavemente bajo el cielo abierto. Los ojos se le iluminaron de asombro y por un instante se le escapó una sonrisa. Empezó a recogerlas con cuidado, llenando su cesta.
Mientras trabajaba pensó que aunque ahora estaba solo, quizá el sueño que él y Sasa habían compartido no se había perdido del todo. Al menos agradecía el consejo. Entonces, sin previo aviso, el cielo se oscureció. Ayes miró hacia arriba, confundido. Una sombra enorme pasó sobre él. Abrió los ojos de par en par, horrorizado. Una bestia gigantesca, como un dragón o algo parecido, caía del cielo directo hacia él. Se quedó congelado, su cuerpo no respondía. Todo lo que sentía era incredulidad. El monstruo impactó contra el suelo con un rugido que sacudió la tierra. Polvo y pétalos estallaron en el aire. Aye retrocedió trastabillando con las piernas temblorosas. Los colmillos afilados de la criatura relampaguearon mientras volvía a rugir. Sus instintos se activaron. Se lanzó a un lado, rodando entre las flores. Intentó gritar, pero su voz quedó ahogada por los aullidos del monstruo. Este se abalanzó de nuevo, estrellándose justo donde él había estado. Apenas podía respirar. El pánico le apretaba el pecho como un tornillo de banco. Un golpe lo lanzó por los aires. Su cuerpo se estrelló contra la tierra. Rodoví quedó tendido junto a una piedra. La sangre le resbalaba por el brazo. Tierra y pétalos se le pegaron a la piel magullada. Alzó la vista aturdido y se dio cuenta de algo aterrador. Podía ser el territorio de la propia criatura. ¿Era posible que Sasa lo supiera? Lo había mandado allí a propósito. El pensamiento le atravesó más hondo que cualquier herida. De verdad no era más que una carga para ella. Cada palabra dura que ella le había dicho le resonó en los oídos. Mientras la bestia se acercaba con estruendo, hace apenas podía moverse. Sangrando sin aliento y muerto de miedo, balbuceó en pánico. No quiero morir, lo repitió una y otra vez como una plegaria. No quiero morir. Entonces sus ojos se posaron en algo cercano, el extraño libro de antes abierto en la tierra. Sus páginas brillaban tenuemente, temblando. De pronto una luz cegadora estalló de las páginas. El resplandor envolvió a Ace al instante, rodeándolo como una tormenta de energía. El libro vibró con violencia en su mano y el viento se arremolinó a su alrededor. Algo en su interior se agitó. Algo antiguo, poderoso y que esperaba ser despertado. Por un momento todo se detuvo. El miedo, el dolor, la duda, y entonces algo dentro de él despertó. En el instante en que la luz lo envolvió, algo se movió en su interior. Ante sus ojos apareció una arma extraña, una que nunca había visto, pero que reconoció al instante. Era un lanzagranadas, el lanzagranadas 79. Aunque no había aprendido nada sobre él, su cuerpo sabía exactamente cómo usarlo. Sorprendido pero con una certeza férrea, aferró el arma y murmuró que podía sentirlo. Sabía que podía matar al monstruo con eso. Cuando el dragón cargó hacia él lleno de furia, Ace alzó el lanzador y apuntó directo a la bestia. Se dijo que solo tenía que apretar el gatillo y estallaría una explosión. Con una confianza repentina, disparó. El proyectil salió disparado directo a la boca de la criatura, que rugía lista para atacar. Un segundo después la explosión ocurrió, el impacto fue brutal, la onda de choque y los escombros atravesaron gran parte del cuerpo del monstruo, partiéndolo en pedazos y lanzándolo lejos. Cayó de rodillas, jadeando, mirando el campo ahora en silencio. Una frase resonó en su mente. Maestro de armas, esta es mi bendición. El libro, aún abierto frente a él, confirmó la verdad. El arma que había usado no era de este mundo, y aún así formaba parte de su destino. Con el cuerpo temblando se dejó caer sentado. Poco a poco la tensión se deshizo en una risa nerviosa. Se echó a reír con amargura mientras las lágrimas y el sudor le corrían por la cara. Entre risas, murmuró que Sasa lo había traicionado. Su rostro sonriente le volvió a la memoria, ahora retorcido por el dolor. Luego se agarró la cara con la mano manchada de sangre y se prometió, con los ojos ardiendo de rabia y dolor, que no lo olvidaría. En la sede del gremio, Hist, el maestro del gremio, felicitó al grupo sagrado por alcanzar oficialmente el rango a Reinoli y Piazzolla se lo agradecieron con respeto, pero enseguida Hist cambió de tema y preguntó, como quien no quiere la cosa, ¿por Ace? Sasa se sorprendió y preguntó por qué. Juste explicó que se estaban difundiendo muchos rumores malos sobre el chico últimamente. La gente decía que seguía intentando salir adelante como aventurero en solitario, incluso sin grupo ni apoyo, y se burlaban de él por ello. Peor aún, los rumores afirmaban que Sasa y el grupo sagrado estaban tratando deliberadamente de desacreditarlo o ponerlo en peligro para quitárselo de encima. Sasa lo negó con furia y Reinold protestó, escandalizado por la acusación. Just se apresuró a tranquilizarlos, diciendo que sabía que ellos no harían eso, pero advirtió que cuanto más famosos se volvieran, más envidia y sospechas despertarían, especialmente en 3 miembros. La conversación continuó y Just mencionó que había oído que Ai seguía decidido a perseguir su sueño de infancia.
Sasa admitió algo culpable, que le había señalado un buen lugar para recolectar hierbas, los pantanos cerca del reino desértico de Dar. En ese momento, Rockpet-Tsutasa, al darse cuenta de lo grave que era la información, se puso en pie sobresaltado y preguntó si se refería a los pequeños pantanos de esa zona. Sasa lo confirmó sin entender la reacción. Just reveló con urgencia que ese lugar era territorio de un monstruo de rango SS+, el dragón anciano negro, una de las criaturas más peligrosas que existen. Antes de que pudieran asimilar la noticia, un empleado del gremio irrumpió anunciando una emergencia. Just ordenó a todos bajar de inmediato. Sasa obedeció, con el corazón desbocado mientras bajaban las escaleras del gremio. Cuando llegaron al salón principal, todos se quedaron paralizados ante una escena increíble. Hai, cubierto de sangre y heridas, estaba arrastrando él solo la cabeza cercenada del dragón negro. El silencio llenó la sala. El grupo sagrado, incluida Sasa y Reynold, se quedó atónito. Con los ojos muy abiertos, Sasa apenas logró susurrar su nombre. Él se detuvo en el centro de las escaleras, mirándolos en silencio, pero en su mirada, ahora oscura y decidida, se veía que ya no era el mismo. El estupor del salón se rompió cuando miró directamente a Sasa y habló con amargura. Con la voz temblorosa, le preguntó si lo odiaba tanto. Dijo que si su plan era verlo muerto, había fallado porque seguía vivo. Sasa, confundida, trató de preguntar a qué se refería, pero Ace no le dio oportunidad. Gritó que sabía perfectamente lo que había hecho y que no aceptaría más mentiras. Señalando la cabeza del dragón en el suelo, afirmó con orgullo que había matado a la bestia él solo. Sus ojos mezclaban rabia y dolor. Admitió que por un momento llegó a creer que Sasa aún confiaba en él y lo apoyaba, pero ahora veía que todo había sido una ilusión. Dijo que estaba harto de confiar en la gente. Entonces se inscritió con todo lo que tenía, que ya no necesitaba a nadie. Se volvería el más fuerte, confiando solo en sí mismo. Todos miraron conmocionados mientras declaraba que a partir de ahora iría por su cuenta. Pero a mitad de camino, el agotamiento y sus heridas le pasaron factura. Tambaleándose intentó seguir, pero cayó de rodillas. Con esfuerzo miró a Sasa por última vez e intentó decir algo, pero cerró los ojos y se desplomó inconsciente. Sasa corrió hacia él llamándolo con pánico, la voz desesperada. El grupo sagrado se quedó congelado, abrumado por la culpa, el shock y la impotencia ante lo que acababa de pasar. 2 años después, desde el día en que Ei se desplomó tras enfrentarse al dragón anciano, ya no era el chico indefenso que dependía de los demás. Se había convertido en un aventurero de rango S conocido como el Heraldo de la Oscuridad. Su aspecto era irreconocible, un parche en el ojo, cicatrices en el rostro y una capa oscura adornada con runas. Desprendía seguridad y un aire frío. Regresó a la ciudad y fue a la recepción del gremio para renovar su estadía por un mes más, desayuno incluido. La recepcionista se sorprendió de verlo allí, dada su fama y poder, y le preguntó por qué alguien como él elegía alojamientos tan simples. Ace respondió con calma que precisamente porque no se esperaba que alguien de su nivel estuviera allí, era el escondite perfecto. En el periódico vio que Sasa, ahora llamada Brinild, la Valquiria de Plata, también había alcanzado el rango S. Su antiguo grupo, el Sagrado, se había vuelto aún más fuerte y les llovían las solicitudes para unirse. Ace se quedó mirando la noticia con la mirada perdida, sin mostrar emoción. Poco después lo llamaron a la oficina del gremio. Ahora uno de los luchadores sin armas más fuertes y también de rango S quería hablar. Entró con tranquilidad, tomó un sorbo de té y preguntó por qué lo habían convocado. Hist, casi incrédulo, dijo que había oído que él había derrotado en solitario a un Nitral Lagge, una criatura de nivel S, y Ace lo confirmó en voz baja, sin alardear, bromeando con que fue gracias a su entrenamiento con Hist. El maestro del gremio se rió y dijo que él nunca le enseñó nada tan loco. A pesar de todas sus hazañas increíbles, se mantenía humilde y no dejaba que la fama se le subiera a la cabeza, pero la oscuridad en sus ojos y su postura reservada dejaban claro que algo dentro de él había cambiado para siempre. Ace pensó en su viaje cuando recibió una nueva misión. Oficialmente se había convertido en un aventurero de rango S. Los monstruos se clasificaban de F hasta servicio social sustitutorio, pero lo más alto que cualquiera había visto en el campo era SS. Aún así, Ace había vencido monstruos de ese nivel y más allá. Cuando llevó más materiales al gremio, recibió una sorpresa inesperada. Dice, el maestro del gremio Aster, le entregó una invitación seria sellada por la realeza. Era para la ceremonia oficial de aventureros de rango S, un evento raro e importante.
Ace se sorprendió de que la familia real estuviera involucrada, pero Just explicó que el primer rey había sido el primer aventurero de rango S y que la tradición había continuado desde entonces. Para ser reconocido oficialmente, tenía que aceptar una misión de rango S justo en la ceremonia. Solo entonces su nombre entraría en los registros oficiales. Luego G mencionó algo que cambió el ambiente. Sasa también estaría allí. Al oír su nombre, los ojos de Aisa se entrecerraron. Dijo con firmeza y sin dudar que jamás podría perdonarla. J intentó explicar que Sasa había expulsado a Ide del grupo para protegerlo, diciendo que no quería verlo herido y que fue una decisión difícil. Pero Ace no lo aceptó. Recordaba las palabras frías y los momentos de humillación. Aunque entendía la lógica de Sasa, que abandonar a los débiles hacía más fuerte al grupo y era la única forma de que el sagrado se volviera poderoso, su corazón aún dolía por el rechazo. Alzándose con decisión, Ace declaró que seguiría solo. Dijo que ya no confiaba en nadie y que los compañeros no significaban nada para él. Su objetivo ahora era llegar a la cima por su cuenta, sin depender de nadie. Con una mirada fría y firme, se despidió de Hist y se fue. El viejo maestro lo observó partir por la ventana, reflexionando en silencio. A pesar de toda su fuerza, seguía siendo un chico que cargaba un dolor profundo. Pasaron meses desde la ceremonia de rango S. Ahora Ace y Sasa estaban juntos de nuevo, pero no por elección. Se encontraban ante la realeza del reino de Ible, atendiendo la llamada oficial de la corona. El rey actual, Bárbaros y XIII, los recibió personalmente. Formalmente, el rey anunció que ambos, ahora aventureros de rango S reconocidos oficialmente, recibirían sus primeras misiones del reino. Sasa aceptó con respeto, mientras H respondió brevemente, manteniendo su postura fría y distante. Pronto presentaron al primer príncipe Crest y a la primera princesa Muan. Crest anunció que Sasa se encargaría de derrotar a los golems de cristal que habían aparecido en las minas del sur, una amenaza en escalada. Para sorpresa de todos, el príncipe ofreció acompañar a Sasa en la misión. Ella aceptó con firmeza. Luego fue el turno de Aisa. La princesa Ambani, alegre y sonriente, explicó que la misión de Aisa era recolectar la rara eternal Monras, una planta sagrada usada para elixires espirituales. La planta solo crecía en las montañas sagradas de Gagasia, en el territorio del bosque del reino de Adora, al este de Elokeok. Antes de que Aisa pudiera responder, Mahuani añadió feliz que se uniría a él en la misión. Sería su primera aventura oficial. Ais mantuvo una expresión seria e inescrutable y dijo con sequedad, acepto la misión. Luego, con todas las miradas puestas en él, se negó rotundamente a permitir que la princesa Mahuani lo acompañara. Sin vacilar, declaró que no permitiría que su Alteza se uniera a él. El salón quedó completamente en silencio. Mahuani se quedó helada, atónita. Crest, Sasa e incluso el rey se mostraron conmocionados por su audacia. Él explicó con calma por qué rechazaba su compañía. Dijo que la región de Gagasia era peligrosa, llena de monstruos feroces, y que llevar a la princesa reduciría sus posibilidades de éxito al menos un 20%. Proteger a alguien tan importante pondría en riesgo su vida, y se negaba a cargar con ese peso. Cuando le insistieron por una razón, fue tajante. Trabajaba solo, sin compañeros, sin distracciones. Solicitó formalmente al rey permiso para ir en solitario a su misión. Tras unos momentos, el rey bárbaro soltó una carcajada, su voz resonando por el salón. Nunca antes un aventurero había rechazado de forma tan decidida la compañía de la realeza. Pero, sorprendentemente, el rey no se ofendió. En cambio, mostró respeto. Reconoció que él había completado varias misiones de rango S completamente solo y que su petición era razonable. A pesar de mis protestas y súplicas por su primera aventura, el rey se mantuvo firme. Declaró que la princesa tenía prohibido acompañar a Ace. Mahuani luchó visiblemente por ocultar su frustración, apretando los puños en silencio. El rey anunció entonces el final de la ceremonia formal, dando por concluidos los nombramientos y asignaciones de misión. Ahora un aventurero de élite reconocido oficialmente por la realeza, estaba listo para partir otra vez en solitario. Tras la ceremonia, se celebró una recepción relajada en el castillo. Mientras los sirvientes preparaban la cena, el rey Bárbaros charlaba animado con Hist. Brindaron, riéndose del comportamiento de Aisa. El rey dijo que el chico era realmente único. Hist, más reservado, estuvo de acuerdo en silencio, pero se mostró preocupado. Los demás invitados socializaban, sonrisas en el rostro y buena comida alrededor.
La princesa Vanni, sin embargo, no había aceptado la decisión que le impedía unirse a Eith. Decidida, se acercó a Sasa con los puños apretados y los ojos brillantes. Le pidió unirse a Sasa en su misión contra los golems de cristal, diciendo que sería su primera aventura y que estaba decidida a demostrarse a sí misma. Sin dudar, Sasa sonrió con suavidad y dijo que no habría problema. Crest, claramente molesto, intentó regañar a Sasa por actuar por impulso, pero ella tranquilizó a todos con ligereza. Dijo que Mivani no estorbaría. Al fondo del salón miraba en silencio. Cuando vio a Mivani acercarse a Sasa y al grupo sagrado, recuerdos inundaron su mente, destellos rápidos de cuando había formado parte de ese equipo. Abrió los ojos, apretando los puños poco a poco. Apartó la mirada, tragándose la amargura que aún cargaba. Incluso ahora, al verlos sonreír juntos, no podía sacudirse el dolor de haber sido dejado atrás. Con un suspiro resignado, murmuró que quizá era momento de salir a tomar algo. Justo cuando se daba la vuelta, una voz lo llamó. Alguien se había dado cuenta de que estaba a punto de abandonar la fiesta. Afuera del castillo, bañado por la luz de la luna, caminó en silencio tras la ceremonia hasta que la voz familiar de Sasa lo detuvo. Ella dio pasos vacilantes hacia él y pidió hablar solo con él, los dos. Él se detuvo, pero no se dio la vuelta. Con los ojos llenos de arrepentimiento, Sasa dijo que quería disculparse por algo que llevaba mucho tiempo guardándose. Antes de que pudiera explicarse, Ace respondió en frío que ya no había nada entre ellos que valiera la pena discutir. Para él lo que había que decir se había ignorado durante años. Aún así, Sasa insistió, diciendo que no podía seguir cargando la culpa en silencio, pero Ace ya no pudo contener más su enfado. Se rió con amargura y de pronto estalló en gritos, con los ojos muy abiertos y temblando de furia. Exigió saber por qué había decidido disculparse después de todo ese tiempo. Recordó que durante 2 años Sasa había tenido incontables oportunidades de hablar con él. Guardó silencio incluso cuando él casi había muerto. Tuvo tiempo de escalar rangos, liderar al grupo sagrado y ganarse los aplausos del gremio. Y aún así nunca miró atrás. Con cada palabra, soltó el dolor que había retenido todo ese tiempo. Gritó que no podía aceptar una disculpa de alguien que solo hablaba cuando ya todo había cambiado. Sasa se quedó frente a él, incapaz de decir nada. Solo escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos, mientras el peso de sus decisiones por fin caía sobre ella. Para Ace no era más que otro gesto vacío. Ella intentó explicarse, pero la voz le falló. La interrumpió diciendo, de ahora en adelante, nada de lo que digas me importa. Con los ojos muy abiertos y descompuesta, Sasa intentó agarrar el brazo de Ace. Llorando, por fin habló con honestidad. Admitió que tenía miedo. Dijo que lo exilió porque pensó que era lo mejor para protegerlo. Creyendo que si cumplían su sueño, al final todo tendría sentido, pero la voz le temblaba y las palabras le salían entre sollozos. Ai, sin embargo, ya no reaccionaba igual. Escuchó hasta el final, pero sus ojos siguieron fríos. Cuando Sasa mencionó su sueño, él soltó su brazo y se alejó. Dijo que nunca fue su sueño, solo el de ella. Le dijo que no lo usara como excusa para sus elecciones. Y que si era un sueño compartido, él nunca se sintió parte de él. Luego dijo con firmeza, es más bien tu sueño y solo tuyo. Bajo la lluvia, Aya encaró a Sasa con la mirada firme y la voz llena de convicción. Dijo que su nuevo sueño era convertirse en el más fuerte por su cuenta, sin depender de nadie. A diferencia de ella, jamás abandonaría a alguien solo porque fuera débil. Para él, si ser fuerte significaba dejar a otros atrás, prefería estar solo desde el principio. Sus palabras cortaron hondo como cuchillas. Sasa se quedó en silencio, abrumada por la culpa, mientras las gotas de lluvia escondían las lágrimas en sus ojos. Los ojos de Ai siguieron diciendo, no importan sus razones, Sasa había tirado el sueño que compartían. Incluso si actuó con buenas intenciones, el resultado fue el mismo. Ella lo abandonó, ahora ya era demasiado tarde para recuperar lo perdido. Con la cabeza gacha y la capa empapada, dijo que esperaba que ella lograra su objetivo de convertir al grupo sagrado en el más fuerte, aunque él ya no formara parte. Luego se dio la vuelta y se marchó, dejando atrás una última palabra. Más tarde, Sasa cayó de rodillas sobre el suelo mojado, demasiado débil para responder. Ei se alejó sin mirar atrás. En su mente se formó con claridad una certeza. Por mucho que lo intente, las cosas nunca volverán a ser como antes. Una página antigua de un grimorio describía la planta legendaria, Eternal Monras, como un raro ingrediente para elixires espirituales. Su rasgo más llamativo era su propio fulgor, y solo crecía en la cima de la montaña sagrada de Gagasia, dentro de la nación forestal de Idora.
Después de hablar con Sasa, volvió a su posada, inspiró hondo e intentó prepararse mentalmente para su próxima misión. En su habitación tenía a mano sus objetos esenciales, su capa de piel de dragón negro de rango SS+, su tarjeta de aventurero, el anillo con la caja de objetos donde almacenaba provisiones y sobre la mesa el libro antiguo lleno de misterios sobre su bendición. A pesar de su fuerza, Ace todavía no había descifrado todo el tomo. Le molestaba, así que decidió seguir aceptando misiones mientras perfeccionaba sus habilidades, con la esperanza de desbloquear poco a poco el verdadero potencial del maestro de armas. En el gremio, llegó temprano en busca de una nueva misión. La recepcionista lo saludó con educación y dijo que el maestro del gremio estaba reunido con Sasa. Con indiferencia, se dirigió al tablón de encargos para revisar las tareas disponibles. El rango más alto era solo, nada que estuviera a su nivel. Una figura se acercó en silencio. Era una elfa joven, erguida y con una mirada directa. Su presencia llamó la atención de Ace por un instante. Al notar su mirada, ella preguntó si los elfos eran raros por allí. Ace asintió diciendo sí, sobre todo fuera del bosque de Bora. La elfa confirmó que era inusual que alguien de su raza abandonara su tierra natal. Ese breve intercambio insinuaba que pronto tendría un papel más importante. Estaba a punto de comenzar la misión de Ace, recolectar la rara Eternal Monras, una planta luminosa usada en elixires espirituales. Pero su ubicación no era de fácil acceso, la cima de la montaña sagrada de Gagasia, en lo profundo del territorio élfico de Idora. De vuelta en su alojamiento, Ace revisó su equipo. Su capa hecha con la piel del dragón anciano seguía brindándole una defensa sólida. Llevaba su anillo mágico, capaz de almacenar objetos en estasis, su tarjeta de aventurero de rango S y el libro antiguo que aún trataba de descifrar. En el gremio, mientras esperaba para ver al maestro Hist, se encontró de nuevo con la elfa, esta vez presentada formalmente como PCA, una aventurera de rango B. Ella mencionó que viajaba sola, confiando únicamente en sí misma. Ace se sorprendió, pero sintió una conexión al oír a alguien más compartir su filosofía. Cuando Prika preguntó por su misión, él le mostró sin rodeo su carta, revelando su viaje a Adora, y se arrepintió al instante. La sorpresa de Prika se convirtió en insistencia al interrogarlo, llamando la atención en el vestíbulo. Incómodo, intentó cambiar de tema, pero la recepcionista lo llamó para reunirse con Hist y aprovechó para escapar con un rápido nos vemos. Durante su conversación, Hist reveló información crucial. En la cima de la montaña Gagasia vivía un dragón de rango SS+, tan peligroso que incluso el clan Yggdrasil, uno de los 4 más grandes del mundo, lo evitaba. Hist explicó que ese clan, liderado por la heroína élfica Ibis, estaba formado en su mayoría por semihumanos y actuaba independientemente de los gremios. Antes de que Ace se fuera, Hist le entregó una carta de presentación sellada. Si surgían problemas en Adora, la carta le permitiría obtener apoyo del clan Yggdrasil. Aunque dudó, Ace la aceptó con un simple sentimiento, se despidió con su frialdad habitual y partió listo para escalar más alto, completamente solo. A las afueras de la capital real se puso en marcha con su misión. Su instinto lo alertó de repente. Se detuvo, desenfundó su arma y apuntó hacia un leve movimiento entre los árboles. ¿Quién anda ahí?, exigió. El silencio fue su respuesta, así que disparó un tiro de advertencia. De la sombra salió Prika con las manos en alto. Admitió que la habían descubierto y dijo que necesitaba hablar. Desconfiado, Ace preguntó por qué lo estaba siguiendo. Ella dijo que tenía un favor que pedirle, uno con el que solo él podía ayudar. A pesar del rechazo inmediato de Ace, ella insistió. Reveló que también quería llegar a la montaña Gagasia porque su hermana estaba gravemente enferma. La única cura era la Eternal Monras, pero como era temporada de apareamiento de monstruos, la entrada estaba prohibida a aventureros comunes. Sin embargo, Ace tenía una ventaja, permiso oficial del reino de Ible, que controlaba el bosque de Adora. Eso le otorgaba acceso especial. Lo sabía porque había escuchado su conversación con Hist, del mismo modo que Ace había oído la suya con Sasa días atrás. Rika habló con firmeza. Tenía que salvar a su hermana. Le suplicó a Ace que la dejara ir con él a la montaña Gagasia, aunque fuera solo como compañera temporal. Prometió que no sería una carga e incluso ofreció todo el dinero que tenía. Con la mirada decidida, dijo que aunque muriera en el camino, estaba dispuesta a aceptarlo. Ipe fue directo y dijo que sus motivos no le importaban. Luego, con un suspiro, añadió que no le molestaba si lo seguía, siempre y cuando entendiera algo, no eran compañeros. Si pasaba algo, estaría por su cuenta. Rika aceptó sin dudar, segura de poder protegerse.
Cuando Ai se le dio la espalda, ella lo llamó por su nombre por primera vez, se presentó y dijo que le alegraba conocerlo. Él solo desvió la mirada y siguió adelante. En el camino los atacaron goblins. Ayus usó su arma para abatirlos rápida y precisamente. Impresionada, Prisea preguntó si ese era el poder de su bendición. Él lo confirmó y explicó que su bendición le daba dominio total sobre armas de otro mundo, pistolas, escopetas, lanzagranadas. A cambio, Prisea compartió que su propia bendición, mandato espiritual, le permitía ver e interactuar con espíritus invisibles para la gente normal. Esos espíritus podían ayudarla a esconderse o a vigilar, igual que cuando escuchó su conversación con el maestro del gremio. Esa noche montaron el campamento. Prika se sorprendió por la cantidad de equipo que Ice sacó de su anillo mágico, que funcionaba como un almacenamiento infinito. Cuando preguntó qué estaba cocinando, Ice dijo que simplemente le apetecía. Ella recordó que no eran compañeros, pero aceptó el gesto. Al probar la comida, se quedó maravillada y preguntó si tenía experiencia. Hai dijo que solía hacerlo todo él mismo, cocinar las tareas de la casa y cuidarse. Prika le dio las gracias por la comida y dijo que, aunque esperaba que fuera frío, estaba realmente agradecida de haberlo encontrado, porque ahora tenía una oportunidad de salvar a su hermana. Hai solo le lanzó una mirada silenciosa, pensando que la luz del fuego y tener a alguien cerca le recordaban algo lejano, casi olvidado. A la mañana siguiente, cuando alcanzaron un punto alto del bosque, Aizenprika señaló un árbol enorme a lo lejos. Dijo que era la base del clan Yggdrasil, uno de los más poderosos del mundo, formado mayoritariamente por semihumanos y liderado por la heroína élfica Ibis. Ice miró el árbol con seriedad, sabiendo que a partir de ahí las cosas solo se volverían más peligrosas. Tras varios días de viaje, Aizen y Prika llegaron a la puerta principal de la nación forestal de Idora, donde los guardias los detuvieron de inmediato. Jaime mostró su certificado de entrada y explicó que venía por encargo de la familia real para acceder a la montaña sagrada de Gagasia. Los guardias elfos estudiaron los papeles con cuidado, pero se pusieron suspicaces al ver que Jaime no iba solo. Prika, con una capa con capucha, intentó pasar desapercibida. Jaime lanzó una mirada de reproche y le susurró, irritado, que estaba intentando hacer. Ella le susurró de vuelta que la ignorara por ahora, con cierta vacilación. Presentó también la carta de recomendación de Ygst, el maestro del gremio, dirigida al clan Yggdrasil. Cuando el guardia elfo leyó la carta y vio el sello oficial, se le abrieron los ojos. Les pidió que esperaran y salió a toda prisa. En poco tiempo, llegaron dos elfos mayores y saludaron a Ai con respeto, diciendo que la maestra del clan los estaba esperando. Él refunfuñó por el alboroto solo para entregar una carta, pero no pudo rechazar la invitación. Isa decidió esperar fuera mientras los elfos conducían a Aya al interior del árbol sagrado. Un elfo anciano explicó que Ibis, líder del clan Yggdrasil, tenía más influencia que la propia realeza de Idora, así que era mejor no ofenderla. Dentro tomaron un ascensor mágico, algo inusual en este mundo, hasta la cima. Allí, en un santuario apartado y sagrado, los esperaba Ibis. Era el lugar más importante para el clan Yggdrasil, y allí debían decidir si recibiría el apoyo que necesitaba para continuar su misión en la montaña. Tras ascender por el árbol sagrado durante lo que pareció una eternidad, por fin llegó al santuario del clan, donde la líder, la heroína élfica Ibis, le dio la bienvenida. Un anciano lo guió a la sala y, para su sorpresa, vio a una joven elfa de aspecto tranquilo sentada con naturalidad en una plataforma elevada, saludándolo con un relajado bienvenido. Ibis miró con curiosidad y mencionó con desparpajo que ya sabía quién era, el alumno de Guest. Su tono alegre y desenfadado descolocó a Ace. Esperaba a alguien más seria y formal. Cuando preguntó si de verdad era la Ibis amada de la que había oído hablar, no pudo evitar pensar que parecía una chica normal y corriente. Ella abrió la carta de Ygst y leyó en voz alta que Ygst quería que ayudara a Ai, pero suponía que él la rechazaría de todos modos. Al oírlo, Ace se sintió entre azorado y molesto. Mientras Ibei se reía y decía, Ygst claramente te conocía bien. Añadió que había algo extrañamente nostálgico en él mientras lo observaba, e incluso comentó que percibía en él el olor a pólvora. Eso la intrigó, así que preguntó si tenía alguna relación con las armas de fuego. Él se quedó helado un segundo, sorprendido de que lo captara tan rápido. Ibei se explicó que una vez había viajado con alguien que usaba armas similares, así que podía reconocer ese olor y esa presencia. Eso llamó la atención de Aisa. Se presentó y le entregó el libro antiguo que llevaba desde que descubrió su bendición, preguntando si le era familiar.
En cuanto vio la portada, ella se quedó en silencio antes de sonreír levemente y decir que no esperaba que ese libro todavía existiera. Cuando él preguntó de nuevo si de verdad lo reconocía, ella asintió de inmediato. Mientras lo hojeaba, le dijo que en realidad era un diario escrito por alguien llamado Nuniga. Curioso, Is preguntó quién era, e Ibis explicó que Nuniga había venido de otro mundo y de algún modo terminó aquí. Ai se quedó pasmado, sobre todo cuando ella mencionó que el libro estaba lleno de letras de ese otro mundo, letras que ni siquiera podía leer. Admitió que nunca supo exactamente qué había escrito Nunaga, pero recordaba que usaba armas similares a las de Aise, lo que explicaba por qué el olor le resultaba familiar. Cuando Aise preguntó si conocía a alguien que pudiera traducir el libro, Ibis le dio una respuesta directa. Ella no podía leerlo, pero lo que le intrigaba era que Aise parecía estar entendiendo fragmentos por su cuenta. Ese descubrimiento lo sorprendió. Había empezado a dar sentido a más páginas que antes. Ibis se inclinó con una sonrisa juguetona y preguntó qué había logrado leer hasta ahora. Ai se puso nervioso otra vez y dudó, pero Ibis se echó a reír y dijo que no había razón para avergonzarse, solo tenía curiosidad, había algo extrañamente familiar en él. Mientras él compartía el contenido del diario, Ibis, la líder del clan Yggdrasil, reaccionó de una manera que él no esperaba. El diario describía lo linda que Nunaga consideraba a Ibis, incluso comparándola con un gato. Bromeó con cazar bestias felinas solo para hacer un par de orejas y una cola y regalárselas. Leyó esas partes en voz alta sin pensar demasiado, pero Ibis se quedó completamente helada, sonrojándose hasta gritar de vergüenza. Entonces, con un tono directo y curioso, él preguntó si ella y Nuna habían sido amantes. Esa pregunta dejó a Ibis desconcertada y enfadada. Sin previo aviso, ella se abalanzó sobre él y gritó que la conversación había terminado por hoy, visiblemente alterada, antes de salir hecha una furia. Le dijo que volviera otro día si aún necesitaba su ayuda. De camino de regreso al sagrado monte Gagasia, no dejaba de pensar en cómo, de algún modo, era capaz de entender cada vez más páginas del diario. Esa extraña habilidad le hizo preguntarse si el libro antiguo tenía algún tipo de voluntad propia. Mientras continuaba el viaje cómplica, treparon más y más alto, acercándose a la cima. El sendero estaba envuelto en una densa niebla y la visión empezó a desvanecerse. Rika comentó que apenas podía ver nada. Justo entonces, un rugido profundo y atronador desgarró la bruma. De la nada, una enorme criatura viscosa reventó desde el suelo y cargó directo contra ellos. Ish reaccionó al instante, sacando su arma mágica y disparando potentes ráfagas para cubrir a PCA y contener a la bestia. Una vez frenado el primer embate, dedujo rápidamente que el monstruo usaba la niebla como cobertura para emboscar a sus presas. Concentró su energía, activó su poder de nuevo y preparó su arma con cuidado mientras le decía con firmeza a Pisa que se mantuviera alerta y vigilara bien los alrededores. Tras el choque, todavía recuperando el aliento, Prika miró a Ai con expresión confundida y le preguntó por qué la había ayudado si antes había dicho que no eran aliados. Le respondió sin rodeos que ella había dicho que su objetivo era salvar a su hermana y aunque no era su responsabilidad, tampoco veía razón para no ayudar. Era su manera de mostrar gratitud por todo lo que había aprendido de ella en el camino. Sus ojos se ablandaron y sonrió con calidez, dándole las gracias de corazón. Ei solo asintió y dijo, de nada, pero la paz no duró mucho. Un rugido profundo resonó en lo alto. Ambos alzaron la vista y vieron la sombra de un dragón cortando las nubes. Rika dedujo rápido que el dragón estaba de caza, lo que significaba que tenían una oportunidad poco común de encontrar la hierba conocida como Eternal Monras. Sin vacilar, salió disparada hacia la ladera donde crecía la planta. Se le gritó, tratando de advertirle, pero ella siguió corriendo, prometiendo que volvería enseguida y que compartiría la recompensa. Él la persiguió, pero en el fondo sabía que no lograría alcanzarla a tiempo. También sabía lo peligrosos que eran los dragones, extremadamente territoriales y rápidos en regresar si sentían a alguien cerca. Apretando los dientes, murmuró que estaba subestimando a la criatura. Sin perder ni un segundo, corrió en la misma dirección, decidido a evitar un desastre antes de que ocurriera. Se lanzó por la pendiente cubierta de niebla, intentando alcanzar a Preka, pero de pronto el suelo se resquebrajó a su alrededor. Bestias gigantes como gusanos, con fauces abiertas y cuerpos retorcidos, surgieron desde abajo, bloqueándole el paso. Gruñó con frustración, gritando que por supuesto tenía que pasar justo ahora. Otro obstáculo, justo cuando necesitaba moverse rápido.
Mientras tanto, Prika ya había trepado hasta la cresta sola. Llegó al área donde se suponía que crecía la eternal Monras y gritó que lo había logrado. Entonces empezó a buscar frenéticamente, escarbando entre rocas y apartando arbustos, con los ojos barriendo la zona lo más rápido que podían, pero pronto su expresión se torció en desesperación. Jadeando, se dio cuenta de que no quedaba ni rastro de la planta. Empezó a susurrar que sin ella no podría preparar el elixir para salvar a su hermana. Sintiéndose impotente, cayó de rodillas. Con las lágrimas aflorando y la voz quebrada, le pidió perdón a su hermana por no cumplir su palabra. En ese momento, un rugido ensordecedor desgarró el cielo, sacudiendo el suelo bajo sus pies, con los ojos desorbitados de terror, alzó la vista. Una bestia enorme se precipitó desde arriba. Era el dragón elefante verde, un monstruo de rango SS+, con piel grotesca y abultada y colmillos enormes. Aterrizó con fuerza frente a ella, mirándola con ojos brillantes y una hostilidad evidente. Brilla quedó cara a cara con el dragón mientras éste lanzaba otro rugido tronador que hizo temblar las rocas a su alrededor. Aunque el miedo le paralizaba el cuerpo, cerró los ojos con fuerza y apretó la lanza, negándose a retroceder. Pensó que si lograba asestar un golpe y distraer a la bestia, quizá podría escapar. Con un movimiento veloz, concentró su energía espiritual en la lanza y la lanzó directa a la cabeza del dragón, apuntando a un punto débil. El arma cortó el aire y dio en el blanco, pero la piel del dragón apenas reaccionó. Su carne solo ondeó sin mostrar señales de daño real. Se le abrieron los ojos de incredulidad. La energía no había servido de nada. Reza del pánico se preparó para otro golpe, pero el dragón se movió primero. Rugió más fuerte que antes, el sonido vibrándole en la garganta como una tormenta y luego le lanzó su lengua gigantesca. Intentó esquivar, pero la golpeó con fuerza, arrojándola por los aires. Antes de que pudiera recomponerse, la lengua viscosa se enroscó en ella y la inmovilizó. Gritó cuando el dolor le atravesó el cuerpo, levantada del suelo como una muñeca de trapo. Completamente atrapada por el monstruo. La presión aplastante la hizo chillar con los miembros inertes, pero entonces sonó un disparo y destrozó al dragón, salpicando sangre por el aire. Ase había llegado, con el rostro encendido de furia. Apuntó de nuevo y disparó con precisión, obligando a la bestia a soltar a Prilla, que se estrelló contra el suelo jadeando. Aún aturdida, lo miró desde abajo y le preguntó por qué estaba allí. Ai, recuperando el aliento y visiblemente enfadado, le gritó de vuelta, preguntando por qué había salido corriendo como una idiota. Sin esperar respuesta, la apartó y le dijo que se hiciera a un lado mientras él se encargaba. Recargó rápido y soltó una ráfaga contra el dragón. Aunque las balas impactaban con fuerza, no parecían suficientes. Sin dudar, cambió a un fusil más pesado y volvió a abrir fuego. Los disparos retumbaron con fuerza, golpeando al dragón, que rugía y se revolvía de dolor, pero Ase no titubeó. Sus manos se movían a toda velocidad, recargando y disparando sin parar, su concentración afilada como una navaja. Cuando la criatura intentó contraatacar, se ladeó y luego disparó un tiro potente directo al cráneo. El dragón lanzó un último alarido antes de desplomarse con un estruendo. Mantuvo el arma apuntando, respirando con fuerza, vigilando de cerca para asegurarse de que no se levantaba. Prilla, aún temblando, preguntó con voz trémula si de verdad había terminado. Ase respondió con incertidumbre, diciendo que parecía demasiado fácil. Luego la miró y preguntó si estaba bien. Tras una pausa, ella asintió y dijo en voz baja que sí, aún abrumada por todo lo que acababa de ocurrir. Prilla bajó la mirada y, algo avergonzada, preguntó en voz queda por qué Ase había salido corriendo tras ella. Aunque le había dicho que esperara, él no respondió de inmediato. A ella se le encendió el rostro, preguntándose en silencio si había ido a salvarla por su cuenta. Recuperando el aliento, Ase se limitó a decir que el lugar empezaba a oler mal y que debían moverse. Pressure respondió en voz baja, todavía claramente conmovida por sus acciones. Mientras caminaban, Ase vio algo extraño y señaló un punto brillante cercano. Brilla se volvió de inmediato, con los ojos muy abiertos de sorpresa. Era la Eternal Monras. Explicó que durante el día no brillaba, por eso no la había visto antes, pero al acercarse vieron que muchas flores ya se estaban marchitando. Se dieron cuenta de que la sangre del dragón se había filtrado por el campo, envenenando las plantas. Brilla se quedó inmóvil, conmocionada al ver que, después de todo, lo único que necesitaba se le escapaba delante de los ojos. Justo cuando toda esperanza parecía perdida, señaló hacia una esquina. Sus ojos se iluminaron al ver una única flor todavía brillando tenuemente bajo la niebla.
Sin dudar, corrió hacia ella, sacó un pequeño frasco y colocó la flor con cuidado dentro. Le temblaban las manos, con los ojos llenos de lágrimas, mientras apretaba el frasco contra el pecho. Ahora tenía una oportunidad de salvar a su hermana. Tras derrotar al dragón, Brilla le tendió el frasco a Ace con gratitud, diciendo que la flor debía pertenecerle a él, ya que había sido quien abatió a la bestia. Ace la miró en silencio, pero ella insistió en que la misión estaba completa y que él se lo había ganado. Dijo que si hacía falta, ella siempre podría buscar más después. Mientras estaban cerca de la entrada del sendero de la montaña, llegó un grupo de elfos llamando a Prika. Se los veía preocupados, y entre ellos estaba un joven llamado Audra, que parecía conocerla. Cuando Prilla lo vio, se mostró a la vez sorprendida y un poco nerviosa. Mientras él se acercaba con gesto cauto, Audra se plantó ante Ace y confirmó que era el aventurero de rango S que había ido con Prilla a Gagasia. Luego reveló algo inesperado. Prilla no era una elfa cualquiera, sino la hermana menor de la reina Elsa, soberana del reino forestal de Hydra. Fai se quedó desconcertado mientras Prilla no dijo nada y solo bajó la mirada. Audra preguntó entonces si había encontrado la flor para curar a su hermana. Con visible frustración, ella dijo que no, que se había marchitado por la sangre del dragón. Con una voz calmada, casi fría, Audra sugirió que quizá era momento de rendirse y aceptar el destino de Elsa. Eso sacó a Prilla de sus casillas. Le gritó, preguntándole si de verdad esperaba que dejara morir a su hermana. Audra intentó explicarse, diciendo que aquello era el destino y que no había nada que pudiera hacer. También sacó a colación otra cosa, el matrimonio concertado entre él y Prilla. Eso la dejó aún más trastornada, claramente abrumada por todo. Viendo la tensión, apoyó con suavidad una mano en su hombro y dijo, con una sonrisa relajada, que parecía que tenía cosas que atender. Se volvió para irse y añadió: «Nos vemos, Prilla». Ella se quedó inmóvil, sorprendida por lo tranquilo que parecía, y solo lo observó mientras se alejaba por el sendero. Aunque siempre había dicho que no confiaba en la gente, le había salvado la vida y había respetado sus decisiones. No se movió, apretando el puño alrededor de su lanza mientras miraba el camino que él había tomado. No sabía si aquello era realmente el final entre ellos. A la mañana siguiente, tras volver al palacio, Brilla entró en silencio en el dormitorio de la reina Elsa. Tenía el corazón pesado y los ojos se le llenaron de lágrimas al acercarse a la cama donde yacía su hermana. En un susurro roto, admitió que no había podido encontrar la Eternal Mongras y pidió perdón por fallarle. Pero Elsa le dedicó una sonrisa cálida y dulce y dijo que estaba bien, que quizá así era como el destino había querido que sucediera. Luego, con genuino interés, le pidió a Prilla que le contara todo sobre su viaje por las tierras occidentales y centrales. Prilla sintió en silencio, pero antes de empezar dijo que había traído algo especial. Metió la mano en su bolsa, sacó el pequeño frasco y se lo entregó. Los ojos de Elsa se abrieron con incredulidad y alegría al ver la flor brillando dentro. La voz le tembló al reconocerla al instante. Asintió, confirmando que de verdad era la Eternal Mongras. Sonriendo entre lágrimas, Prilla susurró en voz baja el nombre de Ace, llena de gratitud.